Esto también se lo quiero transmitir en forma de pregunta, en forma de reflexión a Nicolás Kreplak, que es viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, está en línea con nosotros. Kreplak, Diana Costanzo y Fernando Piana los saludan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Buen día. Estamos reflexionando sobre este tema de medios de comunicación también y dirigencia política que no es solamente que, porque uno puede decir, alguna inacción se puede criticar, sino que van en el sentido contrario. No, tal cual. Yo siempre pensaba esto, ¿no? Uno hubiera esperado que la oposición nos criticara lo que no llegamos a hacer, lo que nos faltó hacer. No que nos pidieran que el Estado esté menos presente, haga menos cosas, proteja menos la vida. Me parece que por un lado, haciendo un análisis más general, perdió una iniciativa real, ¿no? Entonces, esta iniciativa es una iniciativa medio del odio, del anti, pero encarnada en algunas personas muy responsables. Y se lo dijimos, y en muchos países del mundo, estas situaciones no las encabezan dirigentes con responsabilidades territoriales como intendentes o incluso expresidentes. Son grupos de extrema derecha, neonazis, los que hacen estas cosas ante Estado. Sí, es muy buena la apreciación, es muy buena la apreciación porque lo que nosotros estamos viendo también, que estudiamos también los recorridos de las derechas y principalmente europeas, es que el articulado anticuarentena está viniendo de grupos de extrema derecha europea que reflejan en Latinoamérica y en eso hay que tener una objeción importante, ¿eh? Sí, por eso tal cual. A mí me preocupa la irresponsabilidad porque no hay nadie en su sano juicio que pueda decir que esto no es peligroso. Estamos hace meses, todo el mundo, usando barbijos, sin clases, sin espectáculos masivos, sin encuentros de la gente, intentando frenar todo tipo de actividad y de relación entre las personas, porque queremos reducir el contagio, una enfermedad muy contagiosa que ha producido grandes problemas en todo el mundo. Incentivar una marcha cuando existen miles de otras cosas que uno puede hacer si quiere protestar. A mí me parece que está muy bien estar en desacuerdo con ciertas cosas, pero me parece que incentivarlo, e incluso con la cobardía de ni siquiera participar. En este caso particular, quien participa, además, está hablando de una persona de riesgo. Esa imagen que se ve es elocuente, ¿no? Una persona de riesgo y probablemente contagiándola. Entonces, sinceramente me parece que hay que llamar a la seriedad de la reflexión. Nos parece muy bien que haya debate, y me encantaría que nos estén diciendo las cosas que no hemos hecho bien y no las cosas que hemos hecho bien, criticarlas, ¿no? Me parece que seguramente si yo pienso, tengo mis propias críticas, me imagino que la oposición también puede hacerlo. Nicolás, Diana Costanzo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo evalúan desde el Ministerio de Salud la curva de casos en este momento? Y además preguntarle si se está viendo, además de la situación en los cordones del conurbano, un incremento en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Sí, hay una cosa que es muy importante y que es difícil de entender, pero pido esta reflexión. Las epidemias, sobre todo tan masivas como esta, tienen movimientos que son más lentos de lo que uno adquiere la información. Entonces uno tiene información diaria que depende de innumerable cantidad de variables. Por ejemplo, en todo el mundo se ha visto que los fines de semana caen las cantidades de casos. Sí. Y eso no es porque haya menos contagios, sino porque el sistema tiene menos capacidad de observarlos. Esto es en todo el mundo, no importa que tengamos guardias 24 horas en todos los servicios, igual sucede eso. Entonces hay vaivenes que uno puede ver que baja unos días, sube unos días, pero necesitamos hacer una cosa que nosotros llamamos tendencia, que tiene que ver con el trazado de muchos puntos para hacer una recta. Lo que venimos viendo es que nosotros estamos viendo a fines de junio, enlentecido con el aislamiento, con la fase 1 que se tomó al principio de julio, pero inmediatamente después de salir de eso se retoma la dinámica de junio, una gran aceleración para fines de julio de vuelta, que fue lo que a nosotros nos preocupó muchísimo. Ahí estábamos, bueno, fue cuando nosotros hablábamos y dijimos, bueno, si esto sigue de esta manera, con esta velocidad de aceleración, vamos a tener tales problemas a mitad de agosto, fin de agosto. Sí. Lo que se vio en los últimos 10 días es que esa aceleración se redujo notablemente en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA completo. Incluso yo pensé que iba a ser quizás un poco más gradual el primer cordón que todo. En general fue bastante completo, una desaceleración. Eso no quiere decir que hayan bajado los casos, sino que la velocidad de aumento de los casos
se redujo notablemente. Entonces estamos más o menos en una situación equiparable a hace 10 días, lo que sería una meseta, de alta velocidad. Uno diría, estamos yendo a 180, dejamos de acelerar. Sí. No estamos yendo a 50, estamos yendo a 180. Esto es peligrosísimo. El sistema de salud está muy estresado, pero no estamos, dejamos de subir a la velocidad que subimos antes. Por ahora, si se abren los grandes centros comerciales, es muy probable que esto vuelva a subir y no tenemos margen para que suban mucho. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Respecto al interior, sí, están subiendo los casos claramente. Claro. Es una cosa que se viene viendo sostenido en el interior del país y en el interior de la provincia de Buenos Aires. No, es tremendo, ¿no? Porque estaba tan clara la curva y estaba tan clara la geografía del COVID-19. Yo trato de ponerme en la piel de un planificador y ese es un trabajo realmente complejo porque la curva estaba clarísimo. El AMBA era el lugar de contagio, el AMBA era un lugar que si bien no explotaba, subía, y el interior de la provincia de Buenos Aires estaba controlado. Y ahora esto, que es nuestro papel justamente de cuidado, que no estamos cumpliendo bien como sociedad, o por lo menos hasta acá, con la ayuda negativa de los medios de comunicación y de la dirigencia política de la oposición, esto se complica. Digo, ¿qué etapa se abre ahora teniendo en vista una vacuna que puede llegar a aparecer hacia fin de año o hacia principios de año, si las prospecciones siguen, y esta presión de una curva ascendente con la ayuda de sujetos que no están respetando la continuidad? Digo, ¿dónde hay que hacer eje en la comunicación en estos 3-4 meses que quedan? Bueno, primero, estamos con muchos casos, tenemos que bajar la cantidad de casos. Hasta acá el sistema no ha colapsado, pero porque el sistema creció muchísimo. No es fácil sostener un sistema de este tamaño porque, para decirlo muy gráfico, yo estuve el otro día en el Hospital San Roque, bueno, tenía, antes de empezar el aislamiento, tenía 8 camas de terapia intensiva, ahora tiene 24 camas de terapia intensiva, o sea, triplicó. Y tiene ocupado el 70%, o sea, tiene un poco más del 100% extra de lo que tenía antes. O sea, tenía antes 8 camas, ahora tiene 17 camas ocupadas. Con el personal que se incrementó, pero igual no alcanza porque terapistas no hay más. Claro. Entonces, si bien no está al 100%, están trabajando al doble de lo que trabajan en su peor momento todos los años. Se cansan mucho, se enferman mucho. Entonces hay que bajar la cantidad de casos porque esto tiene un grado, es muy difícil sostener esta tensión por mucho tiempo en el AMBA. Entonces nosotros tenemos que hablar, entender, explicar claro que si nosotros estamos cansados de tanto cuarentena, imaginemos no lo están trabajando al doble y pico de lo que pueden trabajar habitualmente, enfermándose, y esto hay que cuidar al equipo de salud, porque si nos quedamos sin equipo de salud, 5 casos son peligrosos. Claro. Entonces tenemos que cuidar mucho, tenemos que bajar la cantidad de casos, no es momento de abrir, es momento de bajar los casos, y esto se ha visto en el interior. Aquellos que empezaron a abrir, incluso en provincias del interior, que empezaban a abrir demasiado, ahora tienen brotes. Y guarda, porque el interior, a diferencia del AMBA, en el AMBA nosotros tenemos miles de camas, nosotros tenemos más de 4.000 camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, entre público y privado, y en GBA nomás, ¿no? Y en el interior, por ahí hay un distrito que puede tener 7, 10 camas de terapia intensiva. Y no tiene la experiencia, la capacidad, los equipos epidemiológicos que tienen la fortaleza que podemos tener de acá, que si un distrito se llena, el distrito al lado puede compensarlo, hay mucha más plasticidad. Entonces hay que tener cuidado de lo que va a pasar en el interior, no hay que generar de tantos casos. Yo me acuerdo que el ministro Goyán lo dijo esto hace mucho tiempo, fue muy criticado, dijo, cuidado con el AMBA, porque del AMBA depende el resto del país también, porque si contagiamos al resto del país, no todos tienen la capacidad sanitaria que se encuentra en el centro de nuestro país. Claro, de hecho es el escenario actual, ¿no? Sí, es el escenario que se está dando actualmente, esto de la dispersión de los casos desde el AMBA hacia las provincias como Jujuy, por ejemplo, que tienen el sistema de salud prácticamente colapsado ahora con la ayuda de Nación. Nicolás, quería preguntarle sobre, más allá de la incorporación de camas del personal de salud, que sabemos que está al límite, como usted lo dice, extremadamente cansado, continúan los ensayos clínicos con el plasma de personas convalecientes, y creo que esto ha sido uno de los pasos importantes que se ha dado, obviamente todavía en fase de ensayo, pero con una importante cantidad de personas que ya han sido tratadas. ¿Cómo viene este aspecto? Bueno, nosotros fuimos en la provincia de Buenos Aires pioneros con el tema del plasma. Es una experiencia histórica que hay en la provincia,
y la verdad que viene bien, hemos tenido más de 1.600 pacientes atendidos y tratados. Es cierto que está en el ensayo clínico porque construir una verdad en términos médicos es un trabajo muy difícil de desarrollar. Se viene avanzando con indicios de que es efectivamente eficiente. Ya está demostrado que no hace mal, ya está demostrado, lo primero que siempre se demuestra en medicina es que las cosas no son nocivas, ya está demostrado que no es nocivo, y ahora estamos a punto de terminar los artículos que nos podrían corroborar que es un tratamiento eficaz. Pero mientras tanto, desde el punto de vista del ensayo clínico, se viene realizando más de 1.600 pacientes tratados con buena respuesta hasta el momento, y bueno, hay que seguir expandiéndolo porque se van concatenando, ¿no? Después del tratamiento de plasma, está estudiándose el tratamiento con suero hiperinmune de caballo, que permitiría producir más cantidad que lo que producen simplemente la donación de personas. Y eso mismo es el mismo principio prácticamente que uno piensa cuando tiene una vacuna. Entonces hay que ir trabajando con los tratamientos que nos ayudan a tener menos mortalidad, pero también menos tiempo de internación, menos uso de terapia intensiva, administrar mejor la situación y llegar hasta fin de año, como decían ustedes hace un ratito, que tenemos la vacuna. Tenemos que llegar con todos adentro, ¿no? Con todo el pueblo adentro. No tenemos que dejar a nadie que se quede en el camino o tratar de evitarlo todo lo posible, porque tenemos estos tratamientos, tenemos el sistema de salud, pero no vamos a poder atender a todo el mundo si la cantidad de casos nos sobrepasa. Nicolás, ayer el Ministerio de Educación de la ciudad propuso cierta apertura con protocolo de las aulas para algunos grupos de alumnos y alumnas de estudiantes que no tienen la posibilidad de acceso a la conectividad. ¿Cómo ven ustedes esto desde el Ministerio de Salud bonaerense? ¿Es una posibilidad? Bueno, a mí me parece que es muy delicado, muy cuidadoso. Es cierto que las realidades sociales y geográficas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires son un poco distintas. A mí me parece que hay un tema que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace el análisis. Esto es casi un problema epistemológico. Cuando uno hace un análisis de las situaciones y lo hace por las partes, cada parte es justificable. Dice, bueno, si yo hago tal cosa con protocolo, me cuido de tal manera, no contagia. ¿Se acuerdan? Se discutió con el tema de los runners. Un runner no contagia porque con protocolo de tal manera. El problema es que, primero, los protocolos no se siguen a pie de letra, segundo, que tienen otras muchísimas consecuencias no directas. Y a mí lo que me preocupa es si algunas de estas actividades, que yo las entiendo, son importantes, no queremos que haya desigualdades, sobre todo en los chicos que más necesitan, creemos que se puede hacer un trabajo serio y cuidadoso con las escuelas, pero todo contribuye a que haya más contagios. Así que hay que hacerlo con muchísimo cuidado. No sé si es la decisión que yo tomaría, pero si se toma la decisión hay que hacerlo con una responsabilidad extrema, porque no se puede hacer esto, marchar en contra de la cuarentena y después quejarse de muchos casos. Hay que tomar una decisión. Claro. Nicolás, la última de mi parte, hace apenas unos días el Ministerio de Salud de la Nación reveló que se encontraron 4 millones de vacunas vencidas de la gestión del gobierno anterior de Mauricio Macri, que no habían sido distribuidas a las provincias. ¿Cómo ve esto en cuanto a lo que es la responsabilidad del Estado y de esta denuncia que se está iniciando por estos días? No, yo creo que lo más significativo es que había bajado la tasa de cobertura de vacunación. Fue un problema muy grande. En el país bajó tanto la tasa de cobertura que tuvimos un rebrote significativo de sarampión. Cuando nosotros asumimos la provincia de Buenos Aires, donde estaba el rebrote de sarampión, no había ni una política pensada al respecto. No se habían hecho reuniones con los referentes epidemiológicos de cada distrito para ver qué iban a hacer. Lo estaban llevando sin trabajar. Entonces, tener las vacunas, no distribuirlas, haber desarmado los equipos territoriales que permitían llevar la vacuna hasta los territorios, porque no era magia que nosotros llegamos a tener cobertura de vacunación del 90%. Teníamos camiones hospitales con vacunadores que llegaban a los barrios más alejados donde no había centro de salud y vacunábamos a todo el mundo. Todo eso se desfinanció, se destruyó y después se acomodaron las vacunas, lógicamente. Entonces, el problema no solamente es el desfalco posible al Estado, sino el crimen que significa hacerse responsable de un sistema de salud al cual uno no quiere, no conoce o no va a cuidar. Claro. Nicolás Kreplak, gracias por estos minutos con la radio pública. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, que tengan muy buen día. Nicolás Kreplak, que es viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.